Saludos y bendiciones para todos, estimados hermanos, y aquellos que están interesados en seguir aprendiendo un poco más sobre el arte de la predicación. Es la lección número 3 y nuestro tema, el texto bíblico como fundamento del sermón. De lo que se trata es que usted pueda al final explicar la importancia del texto bíblico en la predicación. Esto quiere decir que el texto es tan importante que no puede haber predicación sin un texto. También vas a reconocer las funciones principales de este texto y vas a aplicar los criterios básicos para seleccionarlo. No es nada más donde apunte el dedo, no es nada más al azar. Hay algunos criterios básicos para seleccionar el texto adecuado para la preparación de un sermón. Ahora sí, después de haber presentado nuestro objetivo, nos vamos directamente a la introducción de nuestro tema. Un mensaje bíblico, dice nuestra introducción, nace de la interpretación fiel de un texto de la Biblia. De ese texto se toma el mensaje a predicar. Se desarrolla también conforme a la enseñanza general de las Escrituras y se aplica a las necesidades reales de los oyentes. Ahí está el origen de un mensaje. Nace de la Biblia, pero de una interpretación fiel de ella. Estaremos viendo entonces la función del texto. Y el texto, querido hermano, es el pasaje bíblico. A eso nos referimos cuando hablamos de texto. Es ese pasaje bíblico, ya sea que es breve, un solo texto, la mitad de un texto, o ya sea que sea un pasaje extenso, medio capítulo, un capítulo, todo un libro. Sin embargo, ese pasaje, ya sea breve o extenso, de ahí el predicador obtiene el tema de su sermón. Su función principal entonces de este texto es dar dirección al mensaje. En otras palabras, el texto, querido hermano, es la raíz de la cual nace el tema. El texto es la materia prima que va a trabajar el predicador para derivar su tema. En primer lugar, entonces, esto implica que todo sermón debe tener un texto bíblico. Todo sermón debe apoyarse en la palabra de Dios, no en opiniones personales. Si un tema, que uno piensa y quiere predicar un tema, pero no puede relacionarse legítimamente con la Escritura, entonces es mejor dejarlo ahí quieto. No vamos a ocupar tiempo para trabajar en ello. Vamos a buscar que el tema que vamos a predicar de preferencia emane del texto, tenga un texto bíblico. Por otra parte, también en el inciso B podemos decir que el texto debe expresar un pensamiento completo. A esto le llamamos perícopa. Y de eso, de la perícopa, vamos a ocupar un tiempecito más adelante para hablar de ella. Pero en este momento podemos decir que la perícopa es ese pensamiento completo. El texto debe presentar una idea completa. Puede que sea una oración gramatical, puede que sea un párrafo o varios párrafos relacionados, pero nunca debe de ser una frase aislada que cambie el sentido bíblico. Entonces,
usted debe de elegir un texto que exprese un pensamiento completo. Tiene que deslindar su porción bíblica, que esté completita, de donde usted pueda trabajar y hablar y sacar el tema de ahí. Entonces, textos completos o que expresen un pensamiento completo, esto es muy importante en el trabajo de seleccionar el texto, porque es importante la función del texto en la predicación. El segundo punto que estaremos viendo tiene que ver con las ventajas de tener un texto para cada sermón. A predicar a partir de un texto definido no solo es necesario, también hace más fuerte y saludable la predicación. La primera ventaja es que el texto ayuda a captar la atención de la congregación. Cuando el predicador anuncia un pasaje bíblico como base del sermón, ofrece a la congregación un punto claro de atención. Ya los oyentes dicen, ahí tenemos ya un texto, el predicador nos va a explicar ese texto, que posiblemente para algunos oyentes de la congregación ha sido un texto difícil de entender, y ellos dicen dentro de sí, por fin voy a aprender y a entender lo que ese texto trata de decir. Los creyentes, estimados hermanos, aman la palabra de Dios, y un texto bien escogido despierta expectativa, prepara el corazón y orienta la mente hacia el mensaje. Otra ventaja de tener un texto es que el texto da autoridad al mensaje. La autoridad del sermón no viene de la personalidad del predicador, sino de la palabra de Dios. Y ahí es donde viene la autoridad de un sermón. Viene de la palabra de Dios. Cuando el texto se explica y aplica con fidelidad, el mensaje se proclama con convicción espiritual. Entonces, sí, hermano, hay mucha ventaja en tener un texto para cada sermón. Otra ventaja de tener un texto para cada sermón es que el texto ayuda a preparar mejor el sermón. El texto le da al predicador una ruta clara para preparar el sermón. Primero, lo obliga a interpretar con cuidado, usando todas las herramientas, como vamos a ver más adelante en otro tema. Usando todas las herramientas, el predicador interpreta con cuidado. Después, este mismo texto le ayuda a descubrir el tema central de su mensaje y también las ideas principales que sostendrán el desarrollo del mensaje. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade, de los cuales yo soy el primero. Entonces ahí tenemos nosotros un texto que nos puede ayudar a preparar el sermón. Nos está dando a nosotros una ruta clara para poder preparar el sermón, porque dice palabra fiel es esta. Podríamos ponerle ahí un tema, como por ejemplo, digamos, características del mensaje celestial. Y ahí podríamos seguir una ruta bien clara. Ya tenemos una interpretación y, por ejemplo, podríamos decir en el primer punto, la primera característica del mensaje celestial es que es una palabra fiel.
¿Y por qué es fiel? Porque viene precisamente de lo alto. Otra característica que podríamos decir, el mensaje celestial es digno. La segunda característica es que es digno de ser recibido por todos. Todos deben de oírlo. ¿Por qué? Porque todos tienen necesidad, porque hay muchos enfermos, porque todos somos pecadores. Y el mensaje celestial tiene otra característica que proclama a la persona más maravillosa que haya podido venir a este mundo. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. Y otra característica es que Dios quiere que los pecadores sean salvos. Por eso dice la palabra, para salvar a los pecadores. Ahí, como podemos ver, este texto ya nos está trazando una ruta clara. Ya no tenemos que sufrir mucho andando por toda la Biblia, sino que esa es la ventaja, tener un texto para cada sermón, que el texto le da al predicador una ruta clara para preparar el sermón. ¿Por qué? Porque lo obliga a interpretarlo con cuidado, y después también le ayuda a descubrir el tema central y las ideas principales que van a sostener el desarrollo del mensaje. Y otra ventaja, que el texto evita que el predicador repita siempre lo mismo. Predicar desde textos bíblicos evita que el predicador esté repitiendo siempre los mismos temas de la misma manera. Ya se vuelve el predicador muy repetitivo, pues ya tiene años predicando en el mismo lugar, ya no haya que predicar, entonces tiene que volver de nuevo a la Biblia, al texto bíblico, para encontrar buenas ventajas que le ayudarán a renovarse, porque cada pasaje presenta la verdad desde un ángulo particular, lo que le va a permitir al predicador la variedad, también la profundidad y renovación continua en el ministerio de la palabra. Y otra ventaja es que el texto va a ayudar al crecimiento espiritual del predicador y de la congregación, porque el estudio constante de textos bíblicos forma al predicador espiritual e intelectualmente. ¿Por qué? Porque él tiene que investigar, tiene que ir a los originales, tiene que ir a los diccionarios, tiene que usar herramientas, tiene que ir a los comentarios por último, tiene que ir a diferentes traducciones hasta que él se va enriqueciendo. Al mismo tiempo, la congregación también es edificada cuando recibe regularmente mensajes más claros, más fieles y más aplicados a la vida diaria. Así que sí, hay ventajas de tener un texto para cada sermón. Como un tercer punto, vamos a dar algunas sugerencias para seleccionar el texto. Como el texto es la base del sermón, su selección no debe hacerse a la ligera. El predicador necesita escogerlo con oración, sobre todo con oración, porque es ahí cuando el predicador está orando, cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, le va a poner un texto en el corazón, un pasaje, un tema. Entonces, por eso lo tiene que seleccionar con oración, con discernimiento y sensibilidad pastoral, buscando que el mensaje sea fiel a la Escritura y útil para la congregación. Aquí va la primera sugerencia. Elija un texto que primero hable a su propio corazón. Eso quiere decir que el predicador debe ser
alcanzado primero por la verdad que va a predicar. Un texto que ha hablado a tu propia vida será comunicado con mayor autenticidad. Usted va a predicar un texto que le ha impactado. Otra sugerencia: escoja un texto que responda a una necesidad real de la congregación. Acuérdese que ya hablamos acerca de los propósitos generales. Aquí nos va a ayudar el texto. Hay que escoger textos que respondan a una necesidad real de la congregación. Si se trata de que los hermanos necesitan ser enriquecidos en la moral, pues vamos a predicar un mensaje ético-moral, y para eso necesitamos un texto apropiado. El texto debe hablar a una necesidad real de los oyentes. Para escogerlo bien, el predicador necesita conocer primero la Biblia. Si no conoce la Biblia, entonces no puede predicar Biblia. Luego también debe conocer a su congregación y luego discernir cómo la verdad del pasaje se conecta con la situación actual de las personas. Acuérdate que vas a traer un mensaje que fue escrito hace más de 2000 años y lo vas a aplicar a situaciones actuales. Otra sugerencia: considere lo que la congregación ha recibido recientemente. El pueblo de Dios necesita una alimentación espiritual equilibrada. Por eso, el predicador debe revisar lo que ha predicado recientemente, evitar la repetición innecesaria y procurar que la congregación reciba toda la riqueza de la palabra de Dios. Vamos a renovarnos, vamos a ver qué es lo que ya hemos venido predicando para no ser repetitivos. Y otra sugerencia: prefiera textos claros y fáciles de explicar. Los textos claros facilitan la preparación, ayudan a la congregación a seguir el mensaje y favorecen la memoria. En algunos casos puede ser útil predicar sobre un texto difícil, pero solo cuando el predicador esté preparado para explicarlo con cuidado y fidelidad. Y una última sugerencia es que uses, por lo general, un solo texto por sermón. Es mejor trabajar con un solo texto para conservar la unidad del sermón. Ya más adelante puedes usar varios textos cuando te ayuden a aclarar una verdad sin dispersar el mensaje. Pero es bueno que comiences con un solo texto o dos textos. En conclusión, estimado hermano, el texto bíblico debe ocupar el lugar central en la predicación y proclamación del sermón. De él nace el tema, por medio de él se ordena el mensaje y a través de él la congregación escucha la voz de Dios. Un predicador fiel no busca primero qué decir, sino qué ha dicho Dios en su palabra y cómo esa verdad debe ser anunciada hoy. Cuando el texto guía el sermón, la predicación gana claridad, autoridad, profundidad y poder para transformar la vida de los oyentes. Ha sido un gusto poder compartir contigo esta breve plática. Espero que sea de gran utilidad en tu formación en el arte de la predicación. Te dejo una tarea para que te retroalimentes. Selecciona un texto bíblico breve que exprese una idea completa. Luego responde por escrito lo siguiente:
Primero, escribe el texto bíblico que has escogido. Segundo, explica en una oración el pensamiento principal del pasaje. Tercero, propón un título posible para un sermón basado en este texto. Y finalmente, indica una aplicación práctica para una congregación. Dios te bendiga y seguimos adelante.